El día de hoy estamos muy contentos de poder tener en Chiapas a una de las mayores representantes del tema en México, sin lugar a dudas, que es Carola Hacks, que estará compartiendo con nosotros el tema modelos de intervención en el autismo, actualización y diferencias. Voy a leer un poco de su currículum. La maestra Carola Elizabeth Hacks es licenciada en Psicología Educativa y fue responsable de la dirección de la institución y de las capacitaciones impartidas al personal en el Instituto Bárbara María, que fue, yo creo que el primer centro de autismo aquí en Chiapas, que ella misma funda. Fue responsable de la dirección del área de especialidades, del área de diagnóstico, intervención temprana, lenguaje e integración escolar en Project Spectrum en Ciudad de México. Fue responsable del área de autismo y de las capacitaciones impartidas al área del personal del área del autismo en las instalaciones de la Fundación Pasos, y pues fue fundadora, como les comentaba, del Instituto Bárbara María aquí en Chiapas. Organizó también el primer Congreso Nacional sobre el Espectro Autista en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en mayo del 2010, y actualmente es fundadora de Spectrum Therapy Center en la Ciudad de México desde noviembre de 2018 a la fecha. Y bueno, sin más, les pido un fuerte aplauso y les cedo la palabra a Carla. Perdón, nada más, al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas también. Muchas gracias, Ana, también muchas gracias, Jessy, por la invitación. Para mí siempre es un gran honor estar aquí en Chiapas. Es un lugar pues, donde vio nacer a mis hijos, donde crecí, ver la escuela, y justo platicaba con Jessy antes de venir aquí hoy que cuando se habla de autismo en el país, se sabe que en Chiapas es un estado que cuenta con muy buenas terapias para personas que están en el espectro, y eso siento que no todos los estados lo pueden hacer, están mucho más avanzados en comparación de varios lugares de aquí, y conozco a varias terapeutas que son realmente pues, con muchísimo talento y empatía, porque es una carrera que realmente un trabajo que necesita tener vocación, que necesita tener mucho cariño y interés. O sea, entonces aquí digo, siempre que llego es lleno de mucha satisfacción, y agradezco a todos que están aquí. Me imagino que algunos son papás, otros son terapeutas, quizás especialistas que están capacitando, familias, otras personas de interés, pero aquí siempre es un estado que realmente con mucho interés para crecer, aprender y dar lo mejor que podamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre modelos de intervención, y es un tema también para mí muy interesante porque ya llevo alrededor de 17 años trabajando y se ha ido cambiando muchísimo, y ojalá que siempre siga cambiando para que podamos dar mejor y más para las personas que se encuentran dentro del espectro autista. Entonces yo creo que cuando diagnostican a un pequeño con autismo, o incluso cuando un adulto recibe su diagnóstico, lo primero que puede preguntar es ¿dónde está la exposición? No. Lo primero que puede preguntar es, o sea, ¿qué terapias existen? ¿Dónde voy? O sea, y realmente al recibir el diagnóstico muchas veces estamos en blanco y no sabemos, o sea, entonces vamos y depositamos a nuestros hijos o a nosotros mismos en un lugar de terapia. Y dices, ¿cómo puedo saber si esa terapia es buena? ¿Es para mí? ¿No? Y realmente creo yo que no hay una terapia que sea universal, que sea para todas las personas. Va a depender de muchísimas cosas. Así como es un espectro autista, también somos un espectro de personas que están dentro del espectro autista, de niños que están dentro del espectro autista, de estilos de terapeutas y estilos de familias. Entonces hay que buscar más o menos lo que más se adapta a cada persona. Algunos son mejores, otros no tanto, otros tienen muchísimos respaldos, otros no tanto. Entonces, pero ¿cómo podemos saber eso? Entonces, cuando hablamos de las terapias, hay muchísimos. Creo que una de las principales, si hablamos, es ABA. No sé, ¿alguien aquí ha escuchado de la terapia ABA? ¿Puede alzar la mano? ¿Sí? ¿Alguien lo trabaja? No. Okay. Después de ABA sale lo que es PRT y luego TEACH. Hace 17 años es lo que trabajábamos en Bárbara María, ABA, PEX, TEACH y RDI. Eran como que los clásicos de aquí. Hoy en día han cambiado muchísimo. Podemos hablar de Floortime, de ABOS, de ViviMap, de terapias de lenguaje de diferentes tipos. Impact es algo nuevo que sale, que vamos a hablar un poco sobre eso, que son ya no tanto para trabajar directamente con los niños, sino ahora sí capacitar a los papás para que ellos puedan trabajar con los niños. Tenemos GRASP, que esos son
en ciertas conductas para niños muy pequeños, para enseñarles de un principio de cómo trabajar. ESI, que es el Early Social Intervention de Amy Weatherby, que es de CERTS, integración sensorial. El ESDM, que es el modelo Denver. Les platico que ya tiene 2 versiones más. Hay el GESDM, que es Denver grupal, y también hay el PSDM, que es para padres. Entonces eso ya también ha cambiado mucho. Y ABA, también a veces decimos que hay ABA bonita y ABA fea. Sí, porque hay una ABA de ensayos discretos, que es como prácticamente un entrenamiento, y hay ABA en el entorno natural, que es un poquito más relajado. Pero cuando vemos todo eso, yo creo que, no sé, aquí alguien conoce más de la mitad de esas terapias, ¿no? Las más comunes que hay. Entonces, cuando llegas a un lugar y te dicen, vamos a trabajar teach, self, o sea, cómo tener una idea cuál es cuál, quisiera platicar acerca de una de las mayores diferencias entre las terapias. Entonces vamos a ir sobre de qué tiene en común. ABA es una terapia conductual. Entonces, cuando hablamos de conductismo, estamos hablando acerca de reforzamiento, y tiene algo que se trabaja, es el ABC de la conducta. Y sé que hay muchas personas que están en contra del conductismo, y confieso que no es de mis cosas favoritas, pero es algo que está dentro de nuestra vida todos los días. O sea, cuando paramos en un semáforo, estamos respetando conductismo. O sea, cuando trabajamos y recibimos una quincena, o sea, un pago, eso es conductismo. Hacemos las cosas por premios y castigos, o lo que recibimos o lo que nos quitamos durante todo el día. Entonces es muy difícil decir quita todo el conductismo de la vida, pero cuando se trabaja con niños, cada quien aquí puede formar su propia opinión sobre lo que le gusta o lo que no le gusta, pero a veces la conducta habla de antecedentes. O sea, ¿qué pasó antes que ocurrió una conducta? Ahora sí, la B sería la conducta en sí, y C la consecuencia. Entonces generalmente hay 4 funciones de la conducta. Y la primera que vamos a hablar aquí será de obtener algo. Entonces, suponemos que hay un niño que está en el súper y ve un juguete que quiere, eso sería el antecedente. Se tira al suelo y llora, 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 y le compramos. Entonces reforzamos esa conducta y funcionó para obtener algo que quiere. Y en eso también se divide un poco, porque a veces hablamos de cosas materiales que podemos tener, y muchas veces puede ser por cosas de atención. O sea, que todos, yo creo que en algún momento se han estado con niños, o sea, el niño se empieza a molestar o llora y pega a su hermanita y vamos a ir, ay, no. O sea, puede ser que le estemos regañando, pero recibió atención y esa conducta sigue. Otra cosa que podemos ver en niños, por ejemplo, incluso en adultos, es para evitar algo que pasa. Por ejemplo, si está trabajando una terapia que es muy difícil o no le gusta o está aburrido, pues puede empezar a tener conductas, o sea, de gritar o tirarme en mi silla, y si me sacan de la terapia, pues entonces es muy probable que lo voy a repetir. Y el último es un poco más complejo porque es el reforzamiento automático. Eso sí es mucho más difícil de trabajar dentro de lo que sería la ABC de la conducta, porque son cosas que automáticamente nos refuerzan. Por ejemplo, el señor está moviendo su abanico por calor, eso le hace sentir bien. Ese es reforzamiento automático. Si rascamos la cabeza, si masticamos chicle, entonces son cosas que a nosotros mismos hacemos que nos hacen sentir bien. Entonces, en una terapia como ABA, PRT, incluso el modelo Denver, todos tienen esos dentro de su terapia. Cualquier conducta del niño que vemos que no está correcto, bajo los ojos de las personas, si está pataleando, si no está prestando atención, vamos a recurrir a esas 4 áreas, determinar su función y tratar de cambiar antecedentes y consecuencias. Y eso es así como trabajaba. Entonces, de niño, cuando hace algo bien, se le daría un reforzador. Y el reforzador puede ser un dulce, puede ser una caricia, puede ser el derecho a jugar con algo, varía mucho. Y se supone que hoy en día ya no deberían estar manejando castigos, pero en sus inicios también, cuando el niño hacía algo que no le gustaba, les podían castigar, les mantenían las manos de abajo o les trabajaban saturación. Por ejemplo, si te daban material, les ponían a levantarlo 20 veces hasta que se cansara para que ya no lo hiciera. No sé si aquí hay lugares que todavía lo hacen, pero en México sí los hay. Entonces dejo a criterio de cada persona determinar si les gusta o no. Pero entonces viene otra terapia que nos dice,
O sea, la conducta sería todo lo que vemos, porque bajo esto es, o sea, muy claro, o sea, por ejemplo, si tú pides el juguete en la tienda, si yo te ignoro no va a funcionar, entonces ya no me lo vas a pedir. Entonces muchas veces termina la terapeuta en una terapia como ABA ignorando muchísimas conductas para que pierdan su función bajo eso. Pero aquí la pregunta es, o sea, ¿la conducta es solamente lo que vemos? Entonces en el método Teach hacen la analogía de un iceberg y dicen, bueno, arriba vemos a ese niño que estaba en la tienda, que quería el juguete, que hizo un berrinche y su mamá le dio el juguete, entonces por eso está ahí. Dicen, bueno, ¿qué habilidades le podemos enseñar al niño para que no haga eso? Entonces quizás sería una tarjeta de espera, o sea, quizás antes de la tienda le pueden hacer una historia social para enseñarle que no le van a comprar o lo que sí. Y meten muchísimos apoyos ahí de ciertas formas apropiadas de pedirlos, a que se enseña lo conocido o pido, pero sería más bien de buscar esa conducta que vemos arriba con un berrinche, qué habilidades faltan abajo para que el niño ya no llegara a esas situaciones. Y entonces ahí se quedó por muchísimo tiempo, y es un poquito más humano eso. Pero si vamos todavía más a fondo, hoy en día sabemos que muchísimos niños tienen diferencias sensoriales. Y cuando hablamos de eso, ¿alguien aquí ha trabajado con un niño que tapa sus oídos? ¿O un niño que al contrario está haciendo muchísimo ruido? ¿Niños que para comer batallan todos los días los papás? ¿Otros niños que no pueden diferenciar lo que es comestible o no, o están buscando cosas picosas todo el tiempo? Niños que si le quieres cortar las uñas gritan, les tortura totalmente, y otros niños que están buscando todo el día que los abracen. Y si vamos a niños que están en movimiento cuando están en la silla, si le mueves se siente feo, y otros niños que se sienten como espagueti. Otros niños, por ejemplo, cuando le damos un lápiz para escribir, o sea, no lo agarra y se cae, y otros niños que rompen hasta la hoja cuando están escribiendo. Niños, cuando tienen ganas de ir al baño, no saben expresarlo. Niños que van al baño a cada rato. O sea, todos esos tienen que ver con nuestros sentidos y son diferencias sensoriales. Entonces, cuando hablamos del ABC de la conducta o hablamos sobre habilidades que enseñar a los niños, un niño tiene la capacidad de cambiar su perfil biológico. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, si el niño está trabajando y hay sonidos que le molestan y se tira al suelo, por mucho que lo ignoramos y por muchos apoyos visuales que metemos ahí, si no tomamos eso en cuenta, vamos a seguir batallando con los niños. Y también hay que pensar muchísimo, si tenemos un perfil sensorial que es distinta, vamos a estar mucho más sensibles. O sea, para las demás personas cuando salen y están aquí, quizás a la mayoría de las personas pueden estar aquí, pueden tolerar el micrófono, pueden estar sentados. Quizás alguien del espectro autista se puede estar escuchando el ruido del ventilador, la luz está muy fuerte. Entonces para ellos sería mucho más esfuerzo estar aquí. Entonces cuando le ponemos a hacer algo que no les gusta, o cuando quiere algo que está enfrente y no le dan, o sea, es mucho más probable que van a tener pues un crisis o un meltdown. Entonces aquí sería pensar no solamente voy a observar la conducta y tener su función y cambiar antecedentes y consecuencias, y no tampoco de solamente pensar en que yo voy a dar lo que te voy a enseñar para que eso no pase, sino también pensar qué ajustes le voy a dar al niño y cuándo yo voy a tener que acompañar a ese niño para que se siente mejor. Porque podemos ir desde un ABC de la conducta y decir, está haciendo un berrinche, ignóralo, no le permites hacerlo. Si fue debido a un perfil sensorial, ¿ustedes opinan que eso es cruel? Yo sí. Y hemos cambiado muchísimo. O sea, yo les confieso, cuando empecemos trabajando, les decía un principio, era ABA Teach PECS. Entonces, ABA era totalmente, o sea, los niños de corregir, de no permitir, de hablarles fuertes. O sea, hay que decirle fuerte para que no haga las cosas. Y también con Teach me sentí muy bien cuando metimos agendas y apoyos visuales. Pues ya estamos haciendo algo muy bien, incluso con PECS, que tuvieran un modelo diferente de comunicación. Pero cuando cambiamos y volteamos a ver más, hacer esa crianza respetuosa, hacer, siéntete en el lugar de la persona que está en el espectro autista. Si tú estuvieras ahí, ¿qué te gustaría?
Y entonces bajo eso, si no sabes que cuando está en crisis, piensa qué a ese niño le puede ayudar a calmarse. Y a un niño enseñarle de ir de un estado de crisis a calma, acompañado, sintiéndose bien, es de las mayores enseñanzas que podemos dar a cualquier ser humano. O sea, el manejo de la frustración para cualquier persona es algo más allá de útil. Entonces empecé con eso porque eso va a ser una de las diferencias más grandes entre todas las terapias que podemos ver. Y algunos son muy radicales, que únicamente manejan totalmente lo que sería el ABC de la conducta, otros tienen muchísimos apoyos visuales, otros manejan todas las cosas, por ejemplo, los que son mucho más lo que llamamos de crianza respetuosa, serían lo que es, por ejemplo, el modelo SETS, lo que es el modelo responsivo. Floor Time tiene mucho de eso. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de qué diferencias puede haber en las terapias, pero creo que la principal sería cómo manejo la conducta de los niños. En mi opinión, o sea, digo que es solamente una opinión, ABC es algo muy frío. O sea, somos seres humanos y siento que lo que es la analogía del iceberg da muchas herramientas, pero esa es la otra forma de ser respetuosos y entender al niño cambia mucho cómo vamos a trabajar. ¿Y qué creen que pasó cuando cambiamos y quitamos esos modelos tan estrictos? ¿Tuvimos niños más regulados o menos regulados? Mucho más regulados. O sea, entre más estricto eran las terapias de las consecuencias, había más niños que estaban fastidiados ahí, no se estaban tomando en cuenta de quiénes eran. También algo que cambia mucho en las terapias, en una terapia como ABA, suelen ser lo que llamamos dirigidos por el adulto. Entonces, cuando es una terapia así, quiere decir que el adulto, o sea, hace su programa para trabajar y da todas las instrucciones. Haz esto, toca esto, pon esto aquí. Y es un bombardeo de instrucciones que enseñamos al niño a responder. Y luego podemos ver terapias que están, lo que llamamos, centrados en el niño. Y entonces el niño está haciendo sus actividades. Y eso como terapeuta nosotros tenemos que ver cómo metemos sus objetivos, casi se esconden dentro del juego, de manera que sea divertido, pero pasa algo cuando centramos en el niño y seguimos lo que ellos están haciendo, tenemos garantizado su motivación. Porque muchas veces personas podrían pensar, ay, si no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, entonces esto no va a funcionar. Pero cuando uno está dirigiendo, poco se toma en cuenta lo que al niño le interesa, lo que le gusta, entonces batallas mucho más. Entonces, en esto, muchas veces papás cuando entran a una terapia como Denver, que es centrar en el niño, o Jasper's, Floor Time, Hanen, o sea, pueden entrar y decir, ay, solamente está jugando con el niño, esa terapia no es bueno, o sea, como yo quiero que le pongan ahí a hacer algo, que realmente hay mucho más enganche en eso. Eso de enganchar a un niño y tenerlo trabajando y haciendo las cosas porque quiere, es súper diferente a estar recibiendo instrucciones. A veces lo comparo, por ejemplo, con una escuela tradicional y una escuela Montessori, ¿sí? Y no sé, a mí la verdad me tocó escuelas tradicionales y cuando veo las escuelas Montessori yo los veo de niños felices. ¿Sí? Y siento que el aprendizaje debería ser un momento feliz. Deberíamos inspirarlo, no obligarlo. Es mi sentir. Y tengo un ejemplo. Aquí hablamos de contacto visual para que quede muy claro la diferencia entre una terapia dirigida a uno centrado en el niño. Muchas veces el contacto visual es algo que está bastante distinto dentro del espectro autista. Entonces, hay terapias que lo tienen como un objetivo primordial y otros que dicen hoy en día que tan necesario es que vean a los ojos. Yo pienso que no debe ser algo obligado, pero sí es algo muy útil. O sea, si veo a los ojos de la persona, suelo entender si me está entendiendo o no. Pero eso también pensamos que debería ser algo agradable. En terapias, por ejemplo, si hablamos de lo que yo digo abafea, pero o sea, lo que hacían con los niños es buscaban algún chocolate, un cheto, un juguete, algo que le gustaba y le decían, mírame. Y cuando el niño le miraba, ya le daban el dulce. ¿Sí? Y la verdad funciona, o sea, yo lo vi como terapia con los niños, o sea, y sí aprendían a verlo, pero cuando nadie le está diciendo, mírame, y no tienes el dulce, ¿qué pasa? No se canaliza. Y al cambio en las terapias como Denver, lo que se hacen, se juega con el niño, tienes una canción, algo que le gusta,
Y el momento cuando está enganchado, esperamos tantito. Si nos hace un gesto, una seña, si nos ve a los ojos, y seguimos con la canción. Entonces, ahora sí, el reforzador, si lo quieren ver así, es algo social, o sea, está ahí. Y entonces los niños, o sea, aunque tú no tengas un chocolate y aunque no dijiste mírame, están mirando a las personas porque, wow, cuando ven a las personas cosas padres pasan. Y a veces se va complicando un poco más, a decir, cuando me ve a los ojos, entonces me dice que sí o me dice que no, y vamos enseñando cosas del lenguaje no verbal, pero es una diferencia muy grande. Y vuelvo a preguntar, si ustedes fueran a dar una terapia para ver a los ojos, ¿cuál preferían? A menos que sean súper fans de chetos y chocolates, probablemente les gustaría mucho más la de enganche. Y justo volviendo a hablar de eso, hay terapias que tienen reforzadores externos y reforzadores internos. Entonces, reforzador externo dentro de la terapia va a ser cualquier cosa tangible que doy, un juguete, y por ejemplo en la terapia de Denver, se hace como le acababa de decir, se busca de que sea social. Sin embargo, si el social no funciona, bueno, hasta antes del social, el hecho de hacerlo porque a mí me gusta, a mí me hace sentir, creo que ese es el mayor aprendizaje que podemos tener, y muchas veces va ligado con social. Y después de eso, igual le damos algo relacionado con el juego para que lo tengan, y se va como haciendo más y más hasta que llegan a los chetos y M&M's y cosas así comestibles. Y aquí voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, decir, para hacer una torre con cubos. Bajo una terapia como ABA, la terapeuta tuviera su juego de cubos enfrente de ella y, o sea, pusiera un cubo encima y decía, haz esto. Y el niño tiene su propio juego, y si no lo hace, pues ella le guía la mano y dice, lo pone ahí, muy bien, y le da un reforzador, ¿sí? Y si estamos jugando, por ejemplo, en una terapia tipo Jaspers, o sea, le pusiéramos los juguetes enfrente del niño y dejo que él haga lo que está haciendo igual y modelo una cosa. Y si él lo hace, yo tomo otro turno y nada más le imito a él lo que está haciendo con los juguetes, y al final igual lo tiramos, pero el único reforzador ahí es el uso del material y de estar con la persona. Ambos logran hacer una torre. ¿Cuál sería una gran diferencia, un beneficio de cada uno? Si el niño va al recreo con otros niños, ¿cuál tiene más probabilidad de repetir? O sea, los compañeros de la escuela van a tener su arsenal de chetos y stickers y otras cosas. No, los niños que hacen se toman turnos y se van narrando entre sí. Entonces, en las actualizaciones de las terapias hoy en día es mucho más de modelar, imitar, y casi o sea, con una forma muy simple, a ver si chicle pega. Y si no pega, pues no volvemos a intentar, pero no lo obligamos. O sea, queremos que sea algo que al niño realmente le gusta. Y yo me acuerdo cuando escuché eso por primera vez, yo dije, no, o sea, hay que dirigirlos porque si no van a tardar y eso no va a pasar y va a ser más rápido. Y quizás sí, cuando se trabaja con reforzadores externos es un poco más rápido, pero cuando no tenemos los reforzadores externos ya no lo hacen. Alguna vez decimos, por ejemplo, en cuestiones de las habilidades que le enseñamos a los niños en terapia, que están en la terapia el niño y hace muchísimas cosas y está haciendo torres y pares y señalando y dibujando, cuando lo dejamos suelto y se va y están haciendo steams todo el tiempo, probablemente no tuvo ningún impacto interno en el niño y no los va a generalizar. Cuando vemos que usa lo que aprendió en la terapia en el juego cuando está jugando solito, decimos, wow, eso está aprendido, lo va a hacer con otros niños. También una diferencia muy grande en terapias, vamos a hablar sobre algo que llamamos habilidades aisladas o habilidades pivotales. Cuando son habilidades aisladas, algunas terapias tienen áreas como de trabajar, vamos a hacer rendimiento visual, pares, rompecabezas, torres, cubos, o sea, son cosas cognitivas que la mayoría de los niños aprenden en la escuela, no estoy diciendo que sean malos o buenos, y también tienen cosas de motora fina, motora gruesa, cosas de autocuidado, o sea, son aprendizajes muy importantes, o sea, que alguien aprende a vestirse, a bañarse, a cepillar sus dientes, a hacer su comida, comer con cuchara de tenedor. O sea, no estoy diciendo que no son cosas importantes, pero hay habilidades pivotales que son bases. Y se sabe que cuando se trabaja con esas habilidades pivotales,
que abren la puerta, por eso se llaman pivotales, es como un pivote. ¿Sí? Y algunas terapias únicamente trabajan las habilidades pivotales porque van a tener un impacto en las habilidades aisladas. Y otros trabajan todas las áreas, área por área. Por decir, por ejemplo, en una habilidad pivotal de los principales, los marqué, es atención conjunta. Platicaba con papá ayer que ¿por qué un niño puede acercarse a nosotros para pedir algo? O a vernos, a engancharnos con nosotros. No, hay 3 motivos principales. Uno sería porque quiere algo. Todos en algún momento queremos algo, pero muchas veces los niños pueden acercarse porque quieren comer, porque quieren el control de la tele, porque quieren un juguete, entonces se acercan por ese motivo. Otra razón por la cual los niños pueden acercarse es porque quieren socializar con nosotros. O sea, hazme cosquillas, dame vueltas, apapáchame, cuesta a mi lado. Es un intercambio social. Y la tercera que vemos aquí se llama atención conjunta. Y eso es, me acerco a ti porque yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo. Mira eso. Es un acto totalmente social, me hace sentir bien. Si yo vi una luna bonita y lo quiero compartir contigo, y digo, mira, y si tú lo viste, siento pues, una conexión humana. Y también va de vuelta al contrario, cuando alguien más señala algo, la habilidad de poder voltear y prestar atención a eso. Eso, o sea, se trabaja dentro de las terapias que se basan en juego. Y es de algunas habilidades que más se correlaciona con el lenguaje. Entonces, si tenemos un niño que no puede dirigir nuestra atención hacia cosas, no porque los quiere, sino para compartir esos momentos con nosotros, cuesta mucho que hable con nosotros, porque la probabilidad de que sepa que su conducta tenga un impacto con nosotros baja muchísimo. Y entonces esto se puede enseñar con chetos, ¿no? O se puede enseñar con momentos que verdaderamente tienen un impacto de cosas que hicieron. O sea, armé la torre, se cayó cuando se chocó con el carro y wow, y me falta eso. Míralo, eso de compartir son cosas que realmente tienen un significado para el niño. Entonces, en eso también, cuando trabajamos, otra conducta que es sumamente importante es la iniciativa. Si siempre estamos dirigiendo lo que el niño va a hacer, no le permitimos escoger lo que va a hacer. La iniciativa va ligado de la mano con motivación, exploración. Que el niño sí, pues, le dejamos libre escoger los materiales. Que vaya, o sea, no que yo diga, aquí están los cubos, aquí está tu orden, lo que está, sino que tenga esa habilidad de ver lo que le gusta, para iniciar con algo y que yo responda a él, para que sepa que sus cosas, o sea, todo lo que está viendo tiene un impacto en los demás. Porque si no le doy la chance de empezar y tener eso, ¿cómo voy a trabajar en conjunta? Si no le permito que tenga esa habilidad de iniciar y generar un impacto en mí. Otra cosa que tiene sumamente de las conductas pivotales de los mayores es la autorregulación. Ya hablamos un poco sobre eso al principio, cuando hablamos del ABC de la conducta, cuando hablamos sobre el iceberg, y aquí saber lo que llaman los detonantes. Yo sé que cada vez que va al súper va a hacer un berrinche. Sí, aunque sé eso, lo puedo ignorar y puedo hacer todos mis apoyos visuales y puedo hacer todo, pero si todos modos, o sea, aunque hice todo lo posible, tiene ese berrinche, ¿qué debo hacer? Algunos niños, a veces es simplemente dejarlos un momentito, estoy aquí contigo, pero muchas veces seguimos hablando, sobre todo si es un niño que tiene diferentes auditivas, lo vamos a disparar más. O sea, hay otros niños que igual le necesita que le cantes, pero cada niño, o sea, no hay una solución mágica a eso. Lo que necesita es que sea un muy buen observador y checar qué cosas a cada niño lo tranquiliza. Estuve aquí esta semana evaluando varios niños y pasé por una niña que tuve que hablar con voz bajita, porque sabía que cualquier cosa que le dijera, pues le iba a detonar una conducta, o sea, de crisis. Y había al contrario otro niño que tenía que gesticular muchísimo, de wow, y sí, o sea, y otro niño que la verdad me tuve que alejar, no me conocía, era una persona nueva, entonces sabes que mejor estar con tu mamá hasta te regulas y que conozcas que no te voy a hacer daño. Es algo muy importante, lo decimos, sentimientos de seguridad. O sea, si tengo un perfil sensorial diferente, si tal mi cerebro funciona diferente, también en nosotros todos tenemos una cosa como que mide grados de peligro. Y se sabe que es diferente en personas con autismo. Muchas veces una cosa que para nosotros sería muy leve, para ellos puede ser algo inminentemente de un peligro total. Y nos parece totalmente ilógico
pero si observamos, nos damos cuenta que es real. Entonces, de conocer todas esas cosas y responder y cambiarnos ahí. Creo que ese es también uno de los componentes que se ha ido cambiando y es muy bonito el rol de los papás en las terapias. Desafortunadamente, en las primeras terapias que se dio para autismo, no sé si sabían, pero el primer paso era que los papás eran culpables, que inconscientemente o inconscientemente habían causado que el ambiente era tan hostil que se volvió de entre ellos mismos, y se sabe que eso es totalmente erróneo. Pero después las siguientes terapias en salir eran como tipo ABA, que se daba la idea de que la terapeuta sabe mucho más que el papá. Tú llegas conmigo, yo voy a evaluar, yo voy a establecer, o sea, yo voy a determinar qué es mejor para tu hijo, qué es lo que necesita, y tú me vas a enseñar cómo hacerlo. Y incluso muchas veces eran 40 horas de la semana y salte del salón porque le estorbas al niño, le molestas, te distrae. Y entonces ya eso también ya empezó a cambiar en el método Teach. Hay una persona que se llama Gary Messibo que agarró y dijo, bueno, ¿y qué pasaría si le enseñamos a los papás a trabajar con los niños? ¿Y qué creen que pasó? Un cambio total en los niños. Porque ¿quién en este mundo, o sea, tiene mayor interés a que su hijo esté bien? ¿La terapeuta o los papás? Pues obviamente el papá. Pero ¿quién tiene más oportunidades de ver todos esos detonantes, de conocer su perfil sensorial, de saber cuándo se baña lo que le pasa, cuándo come lo que le pasa? Los papás. ¿Quién va a la casa del suegro? ¿Quién va al mercado? ¿Quién baña al niño? Son los papás. Y la verdad, como terapeutas, nosotros no realizamos esas terapias a ellos. Podemos dar cosas y esperar y platicar con los papás y esperar que eso se generaliza. Pero si los papás saben las estrategias, pues viene un cambio diferente en eso. Entonces, ahí viene. Y ya hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos sobre el modelo Denver, les mencioné que hay una versión que se llama TSDM. Siendo sinceras, no creo que llegue aquí a Chiapas pronto porque el manual salió hace 6 meses en inglés, entonces faltaría traducciones y eso. Pero ya, o sea, en vez de decir, o sea, de que vamos a trabajar en conjunto, se va al otro extremo y dice, papá, tú eres el experto. Quiero que tú me digas para ti qué sería lo que más necesitas en tu casa, porque yo puedo determinar de que necesito atención conjunta y eso, pero igual y para ti es, o sea, que se autorregula cuando está en la casa de la abuela. Entonces vamos sobre eso. ¿Qué pasó? No. Bueno, así se acaba lo veo. Entonces, a veces hay modelos de trabajo donde los papás entran y se sienten y observan cómo trabaja el terapeuta. Ya hay otros que es al contrario, sé que ya el papá entra y la terapeuta observa cómo trabaja y le da pequeñas estrategias. Eso pasa, por ejemplo, en lo que es el modelo Impact. Entonces, antes lo que decía que había terapias dirigidas por la terapeuta, que luego había centrados en el niño, y ahora se está haciendo otro cambio, centrados en la familia. O sea, que el papá, siéntate conmigo, y en esas terapias nunca le decimos exactamente qué hacer, sino damos pequeñas sugerencias. Es muy parecido a lo que hacemos en Denver con los niños, que no les obligamos a hacer las cosas, sino que le íbamos siguiendo sus intereses. Pues ahora también ya se volvió un espacio más a decir cuáles son los intereses del papá, qué está haciendo, y modelo, le muestra algunas cosas y pruébalo y ver si a ti te gusta. Y cuando quitan ese reproche de imponer tanto lo que tienen que hacer, también ha dado muchos mejores resultados. Y no sé, hay terapeutas aquí, no sé si quieren alzar la mano, que han trabajado con los papás adentro, y a veces el papá, o sea, está con su celular y no está haciendo caso. ¿Sí? Y justo ese modelo, por ejemplo, de Denver para papás, o sea, dice, o sea, cuando entras ahí, o sea, el mensaje que enviamos es, yo como terapeuta sé mucho más que tú, y voy a hacer, y como le restamos valor a los papás, y si sabemos que son la mejor herramienta, hay que ver, o sea, con escucha activa, la motivación, y también incluso muchos papás cuando reciben un diagnóstico pueden estar pasando por un duelo enorme, y ir a la terapia en vez de decir, ay, estoy viendo a mi niño, también es un recordatorio de quizás cosas que no está haciendo como los demás, y puede ser, o sea, que cansa y ver a alguien trabajando, pero estar ya manos en acción es un poco más compleja, pero al mismo tiempo, o sea, tienes una experiencia real de lo que está pasando. Y muchas veces también con papá, si estás en la terapia,
pues, ellos en terapia tienes un cuarto con los juguetes que necesitas, no están los hermanos, no pasa el perro, y cuando lo tratas de replicar en casa, no funciona, porque la vida no es como un consultorio. Entonces, por eso es tan importante que tengamos esa práctica y sepamos hacer las cosas. Entre mayor lazo hay entre terapeuta y papás, que vamos a tener muchos mejores avances en la terapia. Otra cosa que cambia mucho entre las terapias va a ser lo que es la comunicación alternativa. Yo tengo como mis opiniones bien radicales en eso, pero yo sí siento cualquier niño, desde cuando empieza la terapia, o sea, entre 2 o 3 semanas, no está emitiendo sonidos, o sea, hablando con nosotros, yo automáticamente metería algún método alternativo con los niños. Sé que muchas personas están en contra y que casi todos digamos que hable porque es mucho más fácil de hacer, o sea, que todo el mundo lo entiende o no, pero el no poder tener voz, no comunicar lo que necesitamos, o sea, siento que eso es frustración pura. Y si volvemos al ABC de la conducta y el iceberg y todas esas cosas, o sea, se vuelve a complicar más y más porque estamos ignorando o premiando a un niño cuando hay una habilidad que es diferente. O sea, entonces, pues, hoy en día, bueno, yo les comento a ustedes, de las terapias que hay, no sé si se ve muy bien, la primera es PECS, es un sistema de intercambio de imágenes y se basa también en los intereses del niño. Generalmente se empieza con algo que el niño querrá mucho, entonces cuando quiere agarrarlo le enseñamos a entregar una tarjeta y se va avanzando más y más, que ya tiene más opciones, se pueden armar frases, pero las primeras 5 etapas en eso se basan en cosas para pedir, y cuando el niño ya ha logrado mucho, entran en el nivel para hacer comentarios. ¿Sí? Después, nosotros trabajamos eso mucho tiempo en barbería y es una muy buena terapia, hay muchas personas que aprenden, pero después salió lo que son la lengua de señas, viene dentro de terapias que forman parte de ABA, que ya pero se llaman BBMAP o ABULS, y entonces en vez de trabajar con tarjetas es más o menos la misma dinámica, pero cuando el niño quiere, por ejemplo, agarrar una pelota, le enseñan a mover las manos para hacer pelota, que se lo entregan, y ya cuando ha trabajado muchas veces para hacer pedidos, empieza a decir qué es, y hacer las señas para nada más decir que es sin recibirlo, y se va complicando más y más bajo esta terapia. Ambos son conductuales. O sea, es un antecedente, quiere algo, una conducta y una consecuencia. Y últimamente ha salido nuevos, no sé si alguien aquí maneja tableros de comunicación, ¿no? Hay uno nuevo que ha salido que se llama Proloquio2Go. Estamos empezando a trabajarlo con algunos niños en México y se trabaja bajo la metodología de lo que es una terapia que se llama Jasper. Jasper únicamente trabaja habilidades pivotales. O sea, no hay nada de lavado de manos, no hay nada de amarrar tus zapatos, motora fina, es únicamente atención conjunta, juego simbólico, regulación y enganche. Son 4 áreas que trabajan y en eso se basa el juego, pues están por ejemplo en el piso y sacan el tablero, ahí ya tienen varios iconos ahí por decir, pero cuando el niño toca algo, entonces si agarra la pelota, nosotros picamos en pelota, pero no le obligamos, no se usa porque quiere las cosas, sino como narramos lo que agarra. Y generalmente tampoco se obliga al niño a tocar el tablero, se espera entonces que toque de manera espontánea, viendo que hace sonidos, y quizás no tocó la imagen del pelota, pero si toca nada más, decimos, pelota, le mostramos lo que era, sin obligaciones. La idea que está detrás de eso es que parece más a como un niño normalmente fuera agarrando el habla. Porque cuando un niño empieza a hablar, nosotros decimos leche. Y si el niño nos contesta tope o cualquier otro señal de bebé, o sea, nosotros no decimos, no, di leche. No, repetimos lo que es y se lo damos. ¿Sí? Y tampoco nosotros a un niño de 8 o 9 meses que no está hablando, no agarramos y decimos, o sea, tengo la leche, dilo, hazlo, hasta que lo hagas, te lo voy a dar. O sea, nada más le decimos y esperamos a que el niño lo diga. ¿Sí? Entonces, y al parecer, nosotros hay estudios allá en Estados Unidos que marcan que está funcionando mucho mejor. De lo que sí dicen que la falla más grande, y sí lo veo que puede ser, es de llevar el tablero a todos lados. Y también es muy caro, porque únicamente hay para iPad, entonces hay que tener un iPad y el programa cuesta $7,000. Sí.
Y entonces, si no es el que funcione para el niño, pues es una inversión muy grande, entonces a veces sería mejor empezar con una terapeuta de lenguaje o alguien que tenga el programa y ver si es opción para el niño. Pero son programas que son mucho más nuevas, o sea, ya tienen tiempo aquí, pero creo que en México están empezando. Otro área de perfil sensorial. O sea, algunas veces hay terapias que dentro del mismo terapia, creo que uno de los que más lo tiene se llama CERS. No sé, ¿alguien ha escuchado de eso? No. CERS es una terapia también, no es conductual como ABA, únicamente se basa en habilidades pivotales. Y el primero es comunicación social, y en eso se enfocan dentro de comunicación social. Dentro de la comunicación social vuelven a tener como objetivo atención conjunta y otra cosa que se llama uso de señas y símbolos. Cuando hablamos de eso, dentro de la comunicación es muy importante, o sea, es un proceso cognitivo que cuando yo digo, por ejemplo, micrófono, en mi cabeza yo sé que es un micrófono y sin pensarlo sé cómo mover mi boca para que diga micrófono. Pero igual se puede hacer también con las señas de mano, puede ser para el niño que tenga esa habilidad de decir esto significa eso, y por eso a veces trabajan con la lengua de señas, con los niños o con imágenes, pero gracias. Entonces, para que ya pueda comunicar con nosotros. También está al lado de regulación emocional, y va de la mano lo que les decía al principio de los diferentes tipos de manejar la conducta, porque se maneja dos formas de regulación, autorregulación y regulación mutua. Y piensa, cuando hay un niño pequeño de 8 o 9 meses y llora por algo, ¿qué hacemos? Lo apapachamos. Y muchas veces hay niños que están dentro del espectro autista y me dicen, cuando yo le quería apapachar, no quería, tenía que hacer en su corte bebé o tenía que hacer en otro lado, ya había diferencias sensoriales, o le tenía que mover más o menos. Entonces, lo que decía, que van buscando cuál es la estrategia y se hace como detectivos de qué calma a nuestro niño. Y cuando nosotros le calmamos así, el niño va aprendiendo, me puedo calmar. Entonces, esto se va avanzando más y más. Entonces, el proceso de regulación siempre va a ser como una espiral. Otra persona me enseña una estrategia y yo me calmo. Y ya con la práctica aprendo a calmarme. Y esto se va avanzando. Por ejemplo, hoy en día, cuando yo me siento muy estresada, no sé, a mí me gusta hablarle a mis amigas y chismosear todos mis problemas. No sé cómo me aguantan, pero me aguantan. Y no sé si ustedes eso, cuando tienen un problema, hablan con alguien más. Conozco otras personas cuando están muy estresados, salen a hacer ejercicio. O sea, conozco otras personas cuando están muy estresados, pues igual se van por un masaje. Otras personas que igual cuando sienten mucho estrés, no sé, pueden ir a ver Netflix. Otros pueden decidir una fiesta, tomar unas chelas con sus amigos. O sea, me pregunto, cuando nos llega un niño de 2 años con autismo y tiene una crisis, ¿cuenta con algunas estrategias? No. Y muchas veces si vemos, o sea, no en edades cronológicas, en edad de desarrollo, muchas veces su habilidad de regularse es como un niño mucho más pequeño. Entonces, es lo que decía al principio, que si hablamos sobre el ABC, de ignóralo, premialo, si hablamos sobre darle los apoyos visuales, eso, vamos a ser más humanos, a tener una crianza respetuosa y darle lo que realmente necesita para sentirse bien. Porque bien todos funcionan. Una vez, me acuerdo muy bien, un papá llegó, me dice, cada vez que mi hijo se pone mal, yo agarro y le imito. Entonces, si él está llorando, yo lloro igual, me queda viendo y se para y se va. Y a mí me decía, me funciona súper bien. Aparte es actor, entonces lo hacía muy, muy bien. Pero le dije, ¿pero qué crees que siente tu hijo cuando haces eso? ¿Se imaginan ustedes? Si están molestos por algo, están en crisis, están sacándolo y alguien viene y te imita. O sea, yo también me quedaría como, ya para qué, o sea, si pudiera, o sea, algunos niños no pueden. Y entonces me dice, pero Caro, pero funciona. Y yo, sí, también funcionaría un bate de béisbol. O sea, tómelo así, o sea, realmente, o sea, ¿qué se siente la persona bajo toda terapia, con todas las actualizaciones que seguramente vendrán mucho más y habrá muchos enfoques? Yo lo que pensaría como padre, como terapeuta, como persona dentro del espectro, o sea, pensamos a través de qué siente esa persona en su experiencia. O sea, como terapeuta, ¿cómo puedo hacer
que mi centro de terapia sea un lugar donde el niño quiere llegar, donde siente bien, donde está bien. O sea, ¿cómo puedo involucrar a los papás que apoyan en ese proceso, que forman, que lideran en ese proceso, que me guían a mí de qué necesitan, de cómo van? ¿Sí? ¿Y de dónde creen ustedes que todos esos cambios en las terapias vienen? De personas autistas que platican su experiencia dentro de las terapias, dicen cuáles les gustan y cuáles no. Y es algo un poco polémico hoy en día, o sea, de todo lo que es el movimiento de la neurodiversidad. Yo sí lo sigo muchísimo, siento que es algo, o sea, ¿quién mejor que decirnos qué pasa? O sea, obviamente cada persona es diferente, no porque un autista me dijo, ay, pues yo uso audífonos, todos los niños deben usar audífonos. No, lo que nos está diciendo es que hay que conocer el perfil sensorial de las personas. Entonces, es decir, un poco sobre la comunicación alternativa que estaba, me brinca una cosa que hablar sobre pros y contras. Yo creo que una de las, también los pros de tener una comunicación alternativa es que nos pueden decir lo que quiere. Contra, muchas veces, sobre todo para familias de niños muy pequeños, es que yo no quiero que usas señas, yo no quiero que uses tablet, yo no quiero eso, pero es algo que realmente les apoya muchísimo. Los apoyos visuales. También hay terapias que van a incorporar muchísimos apoyos visuales y hay otros que van a decir no, tiene que ser totalmente natural. También me atrevería a decir que cuando hablamos de espectros de niños, hay espectros de edades y de familias, y algunas familias nos dicen, yo quiero que se trate a mi niño como cualquier niño, sobre todo cuando van en inclusión en la escuela, y hay otras familias que dicen, yo quiero que le pongan todos los ajustes posibles. O sea, digo, a mí yo voy a hacer ajustes, pero realmente cada familia tiene su derecho, saben lo que viven y saben lo que quieren para los niños, y tenemos que escucharlos. Entonces, también los apoyos visuales, en mi opinión, digo, solamente opinión, a veces es una muleta que está de más, a veces es algo necesario. Sí, pero lo que sí, o sea, yo me acuerdo, les confieso, yo soy bien neurótica, de hecho alguna vez las terapeutas se acuerdan de los que estuvieron conmigo, o sea, llegué a tu casa, Carol, y era un apoyo visual, o sea, desde que entraste casi el camino estaba marcado, venía en el refri, todo lo que podía comer, estaba escoger lo que podía jugar en el baño, estaba el cepillo de dientes, los pasos y todo. Y yo creo que, no sé, en mí casi todo, y hoy en día digo, realmente es necesario. Hay ciertos niños que igual lo necesitan y otros que no. Así, entonces hay que probar con cada uno y ver si es lo que necesitan o no. Y también qué tipo de apoyo visual. En algunos niños puede ser el objeto mismo suficiente. Por ejemplo, cuando vas a cepillar los dientes, con que le muestras el cepillo, sabe que va a ir. Y cuando va en el baño, tiene otra cosa para regresar. Otros puede ser una tarjeta, pero otros puede ser como un checklist de lo que van a hacer, dependiendo si leen, escriben, cuál es su forma de aprendizaje. Y realmente hay otros niños que quizás simplemente con decirlos. Por ejemplo, hace muchos años en el baño nosotros tenemos que hacer todos los pasos de bajar la palanca y eso. Mi experiencia, digo, quizás hay personas que tienen diferentes. Yo siento que siempre trabajamos la rutina igual, no era necesario tener los apoyos visuales ahí. O sea, no sé, alguien aquí ha tenido un niño que no aprendió todo el proceso de cómo bajar la palanca, eso. Hay más dificultades sensorialmente para que controlar y aprenda a usar el baño, pero ya cuando aprendió, la mayoría se aprende en el proceso bien. Y también podemos decir sobre el mundo de cómo bajar la palanca y los sonidos, tomar en cuenta el perfil sensorial de lo que está pasando y hacer los ajustes. Creo que eso tiene más impacto en control esfínter, conocer el perfil sensorial y cómo comunica el niño, que tener los pasos de cada, los apoyos visuales de cada paso en el baño. Pero vuelvo a decir, cada niño es único. Registros. También hay terapias que llevan registros para todo y hay terapias que no llevan registros para nada. Es como terapeuta, a veces es complicado llevar el registro y lo que menos quieres es estar checando cómo van, pero también si no llevamos un registro, ¿cómo podemos saber que estamos haciendo un cambio verdaderamente? Y también hay programas que es muy fácil entregar a los papás cuáles son el objetivo, que se explique que ellos mismos ven cómo van. Eso sí me atrevería a decir. Si están dentro de una terapia,
la terapeuta no te puede pasar por escrito cuáles son sus objetivos ULIA. O sea, eso sí no está bien. O sea, y aparte si te da sus objetivos, dice, ¿por qué lo estás enseñando? ¿Qué buscas? O sea, algunas cosas serían muy fáciles, pero a veces también entre las terapias vemos cosas y ¿esto de dónde vino? ¿O quién se le ocurrió? O sea, debería basarse dentro de lo que son las habilidades pivotales, y algunos podemos tener las cosas, habilidades aisladas, pero la respuesta de lo que estamos trabajando, en mi opinión, siempre debería ir hacia dos cosas. O sea, lo que sería la autonomía de la persona, o sea, que puede hacerlo más por sí mismo, y el otro su bienestar. Sí, entonces, aquí viene algo muy importante cuando hablamos sobre las terapias. Algunos, o sea, sobre todo hace tiempo, creo que cuando viene alguien diferente a la familia, lo diferente muchas veces asusta. Luego, no estamos preparados, y hace muchos años había muchas cosas para decir, vamos a curar el autismo. Y creo que desde los años 40 hoy en día se sabe mucho más acerca del cerebro, y hay cosas, o sea, por ejemplo, epilepsia o diferencias, o sea, vemos cosas digestivas, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, o sea, cosas que afectan a los niños. Y claro que hay que tratar esas cosas y atender al niño, sobre todo lo que vimos en cuestiones de su bienestar, y que pero ya de hablar sobre curar el autismo, ya no se habla hoy en día. O sea, cuando van a una terapia, si vas con una terapeuta que te dice, le voy a quitar el autismo a niños, eso también huye de esa terapia. O sea, hay que decir, vamos a entender al niño. ¿Qué ajustes le puedo dar a ese niño? ¿Cómo puede tener bienestar? Y este cambio, es lo que decía, cambia todo cómo pensamos acerca del autismo. Hacer que todos somos diferentes, y qué derecho tiene cualquier persona dice que uno es mejor que otro. Esta es la forma que tienen que ser todos. Y cuando hablamos sobre eso de quitar el autismo, por ejemplo, antes se trabajaba muchísimo de que los niños no aletearan, que no usaran ecolalia, que si tuvieron un interés que le gustaba muchísimo, que había que quitárselo. Esas eran cosas que a los niños se verían neurológicamente diferentes. Es algo que pueden cambiar. A alguien de ustedes les apasiona algo. A mí me apasiona el autismo. O sea, si alguien está apasionado en algo y te dicen, me dijeron, ¿sabes qué? Quítate eso, Caro, porque ya es demasiado, necesitas aprender a hacer otras cosas, me mandaría a un estado de ansiedad total. O sea, y muchas veces le dicen, ay no, ya jugó demasiado con eso, hay que quitárselo. En vez de ser hay que quitárselo, hay que preguntar, ¿cómo lo puedo integrar dentro de lo que está haciendo? Si le gusta papas, que los mire, que los cuente, que los cocine, que los vea, que los sienta. O si le gusta, no sé, los niños que aprenden los colores, los nombres, que aprenden a escribirlos, que emplea, o sea, pero cuando tenemos motivación, tenemos aprendizaje. Y también con los años que llevo trabajando, o sea, les puedo decir, aunque le traten de quitarlos, no funciona. O sea, quizás cuando tú estás enfrente lo deja de hablar o le deja de decir, pero te das la vuelta y en el momento que pueda va a volver lo que es, y cuando los deja es cuando ellos quieren, no cuando nosotros queremos. Y también, por ejemplo, cosas como aletear o tener movimientos diferentes, eso realmente afecta a alguien. Y cuando hablamos de adultos que están dentro del espectro autista y dicen que trabajaban y les ponían las manos abajo, o sea, nos hablan que se sentían muy mal. Entonces, realmente, si están aleteando, podemos preguntar ¿por qué están aleteando? Y si es porque está desbordado de felicidad, ¡qué bien! Y si es porque se está usando levemente para regularse, está haciéndolo solo. Y si es porque está muy angustiado, pues hay que ver entonces qué lo tiene angustiado, en qué podemos apoyar, qué ajustes hay ante eso. Pero ya no de decir, o sea, tienes que ser como el niño neurotípico, tienes que ser como los demás. O sea, también les invito a pensar. O sea, y voy a ir un poco lejos, pero cuando vemos sobre las grandes aportaciones a la humanidad, era porque las personas salieron de la caja y pensaron diferente. ¿Sí? Entonces hay que dejar eso, hay que fluir con el autismo, no en contra. ¿Sí? Y entonces cuando vemos muchas veces las personas, ay, los niños autistas son muy berrinchudos. No. A los niños autistas, los que estuvieron alrededor, no vieron todas las señales, no tomaron el tiempo de preguntar qué estaba pasando. Ecolalia,
alguien aquí tiene un niño que usa ecolalia, es ese de repetir algo, puede ser inmediato o después. Por muchísimo tiempo, o sea, era de que hay que quitar ese, enseñarle la forma correcta de decirlo. Y sí, por un lado podemos decir, oye, si tú hablas como los demás, va a ser mucho más fácil que los demás te entiendan. Pero, o sea, si un niño está en proceso y apenas está empezando a comunicar, está haciendo su mejor esfuerzo y le dicen su forma única y diferente, o sea, si ustedes estuvieran en esa situación tratando de comunicar y se recuerdan, por ejemplo, quieren decir que estaban tristes y se acuerdan de que en una película de Disney lloró el muñeco y le dices el nombre del muñeco, si alguien te entendiera que esta persona, wow, está conmigo, me entiende, yo le voy a hablar más. Pero si dice el nombre del personaje de Disney que estaba llorando y se queda, no te entiendo, no eso, no, dilo bien, dilo. ¿Querrás ir con esa persona cuando estás desregulado? ¿Y cuáles son las diferencias más grandes en el autismo? Que no se enganchan con nosotros. Y todavía a veces preguntamos ¿por qué? Entonces hay que entender cómo están los niños dentro del espectro autista. Entonces, no sé cómo estamos sobre el tiempo. Entonces, voy a ir sobre, pero ¿se puede ir uno por uno? Sobre ABA. ABA es de las, entonces cuando preguntamos, ahora sí, cuando pasamos al principio las primeras terapias, voy a ir levemente porque es muchísima información, pero lo más importante de cada uno. ABA es una terapia conductual, basado en antecedentes, conductas y consecuencias. Realmente no toma en cuenta el sensorial de los niños y tampoco toma en cuenta lo que está sintiendo el niño. O sea, de decir, cuál es lo respetuoso, qué puedo ayudar en eso. Y es el que tiene mayores avances. Sí se sabe que los niños trabajan en eso, está muy bien documentado. Y vuelvo a decir, hay ABA muy fea y hay versiones de ABA que ya se han cambiado muchísimo, se incorporan otras cosas, ya se incorporan, pero ABA puro no lo tiene. Y también no está tan estandarizado. O sea, puedes ver dos personas trabajando ABA y se parece totalmente diferente. Y entonces, después de eso sale otra terapia que se llama PRT. Es el Pivotal Response Treatment. Eso sale del mismo terapia de ABA, o sea, de terapia entre conducta y consecuencia, pero dijeron, wow, si le incorporamos sus intereses y dejamos que escoja, que se le va mejor. Y también se dieron cuenta de que si reforzaban los esfuerzos, porque ABA en sus inicios, aunque el niño intentara hacerlo, si no lo hacía bien, no había nada. El premio. Y en este decía, bueno, aunque el niño trate de intentarlo, le vamos a felicitar también, le toca el cheto. Y tiene algunos cambios ahí, pero entonces lo que cambió mucho más ahí es, bueno, vamos a ir, le dejaba en chance que el niño escogiera para que hubiera iniciativa. Cambió mucho, pero sigue siendo ABA. Teach es un cambio total. Teach es súper interesante, pero eso toma en cuenta funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, todos nosotros tenemos una serie de habilidades, por ejemplo, durante el día, por ejemplo, de planear, de tener una flexibilidad. Para venir aquí a esta conferencia, pues primero hice mi planeación en la computadora, lo que iban a hacer, puse mi memoria para saber que estaba ahí. Ahorita que estuve hablando, si se fue la señal de ahí, pues es que lo que están hablando puedo ser flexible y no ver mi computadora, pero son muchas habilidades que tenemos que muchas veces dentro del espectro autista están bastante diferentes. Antes se hablaba de disfunción ejecutiva, pero bajo la neurodiversidad más bien dice una función ejecutiva diferente. O sea, que se dispara mucho más, que a veces de las memorias que recuerdan van lanzados mucho más hacia cosas sensoriales. Pero entonces lo que hacen Teach usa muchísimos apoyos visuales y también estructura el ambiente para solucionar las diferencias en las funciones ejecutivas. Si, por ejemplo, si me cuesta recordar lo que tengo que hacer, puedo ver los pasos. Si me cuesta ser flexible, me pueden poner pequeños cambios dentro de mi agenda. O sea, si me cuesta planear, o sea, pues puedo tener las cosas ahí, o sea, organizar. También si me cuesta ponerme en el lugar de otra persona, saber lo que está pensando, me puedo hacer apoyos visuales o de cómo estructurar el entorno para que yo aprenda mejor. Muchas veces es el color de las sillas, la agenda, muchísimo material. Pero también en esto sí fue un cambio muy grande, porque dijo, yo voy a tratar de ver cómo ve una persona con autismo, pero todavía les faltaron muchas cosas de sensoriales. O sea,
es muy chistoso porque creo que lo sensorial, yo nunca he conocido a un autista que no tenga diferencias sensoriales. O sea, y aquí, ¿alguien conoce a alguien del espectro autista que no tiene diferencias ahí? Y fue lo último que agregaron dentro de los criterios de diagnóstico y parece que lo están descubriendo ahí, incorporando dentro de las terapias y siempre ha estado. Entonces, Floor Time sí es una terapia bastante respetuosa. Es basado en el piso y una de las bases de Floor Time cuando están jugando es que dicen, si no hay, parece, un componente de afecto, no va a tener un impacto en el aprendizaje. Entonces, cuando estamos ahí, lo que quiero es tener una experiencia de enganche, de vinculación con el niño, que lo pase bien conmigo y trabaja mucho vinculación con la persona en actividades de juego. ABLS es una variante de ABA también, pero se enfocó mucho más hacia tener lengua de señas y en comunicación tener más componentes. BBMAP también es súper parecido a ABLS. De hecho, eran dos personas que habían estado dentro de terapia ABA y hubieron los cambios que no les gustaron, escribieron un libro juntos, se pelearon y cada quien creó su método. Se parecen mucho. Terapias de lenguaje. Eso lo puse ahí porque muchas veces, a mí, confieso, tengo 17 años trabajando, me confunde cuando los papás me preguntan, ¿quiere terapia de lenguaje? Porque nunca sé exactamente qué me están pidiendo, porque muchas veces es realmente una terapia de comunicación. ¿Sí? O sea, que el niño todavía no habla, dice, necesito terapia de lenguaje. Y mi mente inflexible dice, no, necesita terapia de comunicación, porque antes de hablar tienes que saber comunicar. O sea, entonces, por ejemplo, un niño que no señala, que no muestra, difícilmente va a decir palabras. O sea, digo, hay excepciones para todo, pero entonces justo lo que decía cuando trabajamos sobre comunicación social, atención conjunta y uso de señas y símbolos, saber que una cosa representa a otra y que yo puedo tener un impacto en tu conducta, porque muchas veces los vemos a los niños trabajando y dicen, es tan fácil que me lo señalara, es tan fácil que me lo diera, pero es como si no ocurriera. Pues tenemos que crear situaciones que pueden hacerlo. Pero para mí, terapia de lenguaje, también sabemos que muchos niños cada día se saben más sobre eso, realmente tienen dispraxia del habla. Entonces, algunos niños, lo que pasa ahí es que dentro de su cabeza está lo que quieren decir, está la seña y el símbolo, pero cuando quieren ver a lo mejor esa palabra y decirlo, o sea, quizás todos los músculos de mi boca están bien y todo, pero simplemente el señal no llega. Sí, entonces, sobre eso, por ejemplo, los niños serían súper candidatos para algo como Prolocutive. Sí. Y hay otras variaciones ahí, pero entonces sí, no sé si vieron, el verano pasado una persona graduó en Estados Unidos de prepa con su comunicador, salió y dio el discurso. Y entonces quiero pensar que hace 10 años, si no hubiera tenido eso, quizás hubieran pensado que no tenía nada que decir. Entonces, justo decir, o sea, ser no hablante no quiere decir que no hay nada que decir. Pero ojo, o sea, quiero ser muy claro, también hay otros niños que van mucho más allá de dispraxia, o sea, que no saben que su conducta, entonces eso depende de una terapeuta de lenguaje. Y muchas veces también en la terapia de lenguaje hay terapias que son para corregir sonidos, que le ponen a soplar, que dan masajes, hacer diferentes cosas. Por eso les digo, cuando me dicen, quiero terapia de lenguaje, como, a ver, ¿qué es lo que quieres? Porque realmente es muy amplio en eso, porque técnicamente creo que cualquier terapia, salvo a integración sensorial y terapia física, para trabajar con niños autistas va a tener un componente de comunicación. Si no lo tiene sería como absurdo. Sí. Entonces, Impact, les platiqué un poquito sobre eso. Es una terapia para papás, o sea, se toman ahí, se sientan los dos, hacen un perfil de lo que está, checan lo que, o sea, establecen los objetivos en conjunto y se da tareas a los papás para trabajarlo en casa una vez a la semana y van aprendiendo estrategias de comunicación social. Únicamente trabaja áreas pivotales. Eso trabaja lenguaje expresiva, lenguaje receptiva, imitación y juego. Pero ya no hay, lo que decimos, cuando hablamos sobre habilidades aisladas, habilidades pivotales, ya casi todas las terapias nuevas ya no tienen las aisladas. Porque se basan en que si ya tengo esas habilidades pivotales, ya te voy a poder explicar cómo lavar tus dientes. Ya no lo tengo que enseñar, o sea, sería como algo que da como la mayoría de las personas sin tanto esfuerzo.
GRASP es una terapia para niños muy pequeños que tiene, son 5 conductas muy específicas que tienen que ver con la atención conjunta del habla, que enseñan, es conductual también, y esa es el ESI, que es el Early Social Intervention de Amy Weatherby. Eso es un cambio total. La terapeuta va a tu casa. ¿Sí? Y nosotros en la Ciudad de México hablamos sobre esa terapia, si ir a tomar los cursos o no, y dijimos, híjole, se tardó 2 horas para llegar de Coyoacán a Lomas Verdes, o sea, lo veo un poco más difícil, pero wow, aquí el tráfico no está tan mal. Pero eso, no es por Zoom, es que la terapeuta está ahí y ven las necesidades y ven cómo está la casa y trabajan ahí en experiencias naturales. ¿Qué pasó? SERTS es mi favorito. Les hablé un ratito de comunicación social, regulación emocional y apoyos transaccionales. Esos son todos los ajustes, e incluso en sus apoyos tiene apoyos para papás y apoyos para terapeutas. Y a veces eso también es como cuando hablamos sobre espectro autistas, y las personas que trabajan no creen que es fácil. A veces nosotros queremos hacer lo mejor y a veces es un proceso muy largo y a veces nosotros queremos apoyar a los papás, sabemos que pueden estar pasando por momentos muy difíciles, pero también nosotros pasamos por momentos difíciles. Y es bueno también que tengan un apoyo para eso entre terapeutas, de decir, esto me acuerdo, veo varias cabezas y no, sí. Y no es que los papás sean, pero creo que también hay muchos terapeutas que entran eso pensando que van a salvar al mundo y que ya se van a curar el autismo y van a hacer algo muy bien. Volvemos a decir, el autismo no se trata de curarlo, es dar ajustes, es un proceso muy largo. Lo brinqué, porque cuando hablamos sobre Prolog to Go me gusta decirles, muchas veces creen que al dar un tablero que a la medida que un niño va a estar hablando. Si vemos el desarrollo de cualquier niño, ¿cuánto tiempo tarda para hacer sus primeras palabras? 1 año. ¿Sí? Antes de eso, igual iban a decir mamá, y sabemos que mamá es peligro, que lo leche, o los frases, hay muchas cosas, pero okay. Y después de eso, ¿cuánto tiempo tarda para que haga sus frases? Más o menos los 2 años empiezan a unir frases. A los 4 años, pues la mayoría de los niños todavía no hablan perfectamente bien, pero lo entendemos. Tienen una conversación básica, pero ¿a qué edad la mayoría de los niños ya tienen una conversación que fluye como tipo adulto? Exacto, 7 años. Entonces, nada más tomarlo como referencia. Probablemente, cada persona es diferente, hay excepciones, pero si metes un tablero o metes señas o eso, a la edad que empieza, probablemente van a ser mínimo 7 años para que tengan esos avances que podemos querer. Hay excepciones, hay personas que van a ir más rápido y también más lento, pero digamos en promedio no va a ser rápido. Ya hablamos un poco sobre el ESDM, que es el Early Start Denver Model. ¿Saben qué tiene muy bonito el modelo Denver? Lo que estamos hablando, empiezan trabajando en el piso con los niños, bajo el fuego, bajo sus intereses. Entonces le hablamos como el Denver natural. No hay reforzadores externos, pero algunos niños no dan el brinco. Los avances no vienen, entonces estoy trabajando para hacer metodología y no, entonces empieza a cambiar. El primer área que cambia es el reforzamiento. Entonces, bueno, si para él la misma actividad no fue suficiente, voy a tratar de yo de hacer cosas divertidas. Si eso no fue suficiente, igual voy a tratar de poner otras cosas, por ejemplo, cuando haces bien una pieza de rompecabezas o tiempo de jugar con otro juguete, con objetos, y hasta el último meten reforzadores tipo Java, chetos y eso. Pero si así tampoco funcionó, entonces van sobre los ensayos. Dice, bueno, si empezamos trabajando en el piso súper libre, en el entorno más natural posible, y si eso no funcionó, probablemente vamos a empezar a trabajar en la mesa y estructurarlo más y más hasta que pasen a trabajar lo que decías al principio, te pongo igual o haz eso. Y si eso todavía no funcionó, entonces empiezan a meter todos los apoyos visuales. Y meten teach, y PEX, y estructura, pero cuando lo logran de esa forma, tienen que irlo quitando todas esas cosas hasta que lo vuelvan a trabajar de manera natural. Creo que algunas personas de aquí, creo incluso sé que tú ya has sido testigo, pero de la generación de niños, cuando trabajamos manos quietas y muy estrictos de eso, llega un momento que varios se incluyen en la escuela
Y creo que el recreo era el momento más difícil para ellos. O sea, no lo veíamos jugando con otros niños, no les interesaba. Y pues sí, en la terapia con nosotros nunca lo tuve. Los otros niños no tienen chetos y no están hablándoles como si fueran robots. Entonces creo que los soltamos ahí, no tenían ni idea de qué hacer, ni cómo, ni cuándo. Pero ya cuando empezamos a meter Denver, notamos niños que realmente querían ir a jugar con los demás niños. Lo disfrutaban, porque ya la experiencia que habían tenido. Y la inclusión, también yo tengo mis ideas súper radicales, digo, soy totalmente pro neurodiversidad. Hasta siento que incluso para el niño que está integrado en la escuela, socializar debería ser una elección, no una obligación. Entonces salir al recreo y decir, tiene autista y su método terapéutico, o sea, de las escuelas que tiene que jugar como los demás, tomar turnos y eso. Si ese niño prefiere ir a la biblioteca y aprender sobre gusanos a la hora del recreo, pues eso le hace más feliz y le hace sentir bien. ¿Cuál es el propósito del recreo? ¿Hacerlo sufrir, encajar como los demás o tener un descanso de lo que estaba haciendo en la escuela? Un descanso que esté bien. Entonces yo creo que cada vez hay que ir entendiendo eso, respetando el autismo, viendo ahí lo más que podemos hacer. Me gusta la palabra ser aliados de los autistas, o sea, no tratando de hacerlos como nosotros. Integración sensorial, wow, yo soy súper fan. No para que sea de que vaya a aprender a comunicar, pero para que su cuerpo esté, o sea, modulado, o sea, mejor. Siempre digo, hasta uno, si tuviera un masaje antes de dar una conferencia, lo daría todavía mejor. Yo sé cuál es mi perfil sensorial, ¿sí? Entonces, pero cada quien tiene cosas que le hace sentir mejor para dar cosas funcionales. Sunrise también es otra terapia bastante respetuosa, tiene mucho que trabajar con los papás en ese grado. Terapia responsiva después de CERTS es mi segunda favorita terapia, es únicamente de responder al niño. O sea, estás jugando, o sea, te pones a jugar con ellos en casa y cuando se pone el cubo, dices, cubo. Imitas y respondes y narras y no, o sea, a veces puedes crear pausas esperando, pero no obligas nada. O sea, y dices, o sea, el único que quiero es que te enganches y se lo pases bien conmigo. Y hay la terapia, creo que Jasper, parece mucho responsiva, ¿no? Sí, parece Jasper, todavía no. Pero Jasper, un cambio muy grande, trabaja en el juego, desde responder a lo que el niño está haciendo, pero únicamente responde a lo que es el abordaje terapéutico considera productivo. La responsiva de que era todo lo que tú hagas y Jasper solamente si es como yo quiero que lo hagas. Entonces, y hoy en día creo que Jasper es la terapia que está en auge, que está dando mejores resultados con los niños, es muy interesante. Creo que Jessica probablemente va a empezar con este. Y Hanen también. ¿Alguien aquí conoce las terapias de Hanen? No, es una maravilla de terapia. Y es de las más viejas, o sea, está desde el tiempo de Teach. Ellos tienen rutinas cuando vemos dentro de Denver hay algo que se llaman las rutinas sensoriales, ya estaban en Hanen desde años antes. Es justo de estar con el niño, o sea, como que la receta es, les digo papás o terapeutas, estás con el niño, imitas lo que está haciendo, tomas tu turno imitando con él. Cuando ya tienes ese enganche, tomas pausas y ves lo que da. Si es un sonido, si es señalar, y modelas lo que quieres que haga, pero no obligas. Ahí tiene una estrategia que se llama rock, o sea, para hacerles una idea, por ejemplo, igual, no sé, la canción del payaso Tintín dentro de Denver, es lo mismo aquí, estableces la rutina del payaso, Tintín, y cuando llegas a la parte de el niño mueve su boca, es un niño que no habla y mueve, ¡achú! Igual, si el niño ya mueve su boca, esperemos el y si no lo da, no es obligación, pero es como crear esos momentos cuando está bien enganchado y te esperas un poquito, o sea, no mucho, para ver qué da y puedes modelar lo que quieres que dé y sigues por ese enganche. Entonces las rutinas sensoriales ya estaban años antes de esa terapia. Él tiene un libro que lo pueden buscar, se llama Hablando nos entendemos los dos, ya tiene años y es bastante respetuoso con los niños, de enganche, de que lo pasen bien. PECS, ya hemos hablado un poquito sobre PECS, y RDI también es el último que daría, que es el Relationship Development Intervention, que eso habla sobre enganche social. Lo que hace es como dividir. Estoy haciendo resumen de terapias, espero no ofender a nadie, no tener idea básica de eso, pero divide cómo las personas se socializan con los demás y manejan que dentro del autismo
hay mucho como inflexibilidad, siempre quieren hacer lo mismo, es estático, entonces busca como relaciones dinámicos en el juego con el niño. Esa es una terapia también, en mi opinión, muy bonito, pero son mis opiniones. A mí me gusta mucho un niño que llega a terapia, que está contento, que está feliz cuando me ve, que entra y hace las cosas porque quiere, y trabajar de una manera de premio, castigo, eso a mí no me gusta, pero hay familias de que sí les gusta, se pone estructura, lo quiero más rígido, porque así es en la escuela, o sea, yo no soy nadie para juzgar en eso, cada quien sabe cómo, pero en fin, el último año que faltó aquí, perdón, faltó el error de ortografía, sí. perdón, de terapia física, también ya incluyeron dentro de los criterios de diagnóstico las diferencias sensoriales, pero también la mayoría de los niños que están en el espectro autista, no todos, tienen diferentes físicas. O sea, les vemos, o sea, que los deportes se les cuesta, luego de repente hay alguien como Messi que rompe todo lo que estoy diciendo, pero dentro de eso, o sea, sí, o sea, a muchos niños les cuesta caminar o cuando están en el bailable y le dicen baila como los demás, y tiene que ver con integración sensorial. Es la planeación motora, se tiene que ver con la propiocepción, muchas veces hay menos conciencia del cuerpo, entonces no hay tanto como los demás, si no lo hay, pues obviamente cuando hago los movimientos van a ser diferentes, y al hacer movimientos diferentes con tiempo puede requerir de una terapia física, entonces es otra cosa. Yo creo, ya les he puesto, cuando hagan los siguientes criterios de diagnóstico, probablemente lo van a incluir, porque está muy presente. O sea, de hecho, yo creo que veo más niños con diferencias físicas que niños, por ejemplo, pegados a rutinas, ¿sí? Porque sí hay personas con rutinas aquí, pero México es como un lugar de mucha pachanga, y entonces aunque el niño se quiere pegar muchas rutinas, muchas veces la familia no permite. Creo que los niños autistas en Alemania cuentan otra historia. Bueno, con eso yo termino. O sea, quise dar una breve idea de las terapias, de cuáles serían las diferencias principales y cuáles serían las similitudes en todo. No sé si hacemos preguntas. Bueno, buenas noches. Le damos un aplauso a Caro, por favor. Muchas gracias, Caro. Qué interesante todo lo que nos comentas. Y bueno, yo creo que tenemos la oportunidad ahora de poder preguntar, porque yo creo que ahora surgieron algunas dudas, algunos comentarios. Antes de eso, quiero agradecer a todos los que están presentes aquí, docentes, padres de familia, papás que siempre están conmigo, mis terapeutas, mi equipo, el equipo que somos todos, maestros, médicos. Entonces, muchísimas gracias por tomarse tiempo. Sé que es viernes y hay que ir a otros lados, pero están aquí. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Como padres de niños autistas, ¿cuál es la que tú creerías más indicada para que nos adelanta de los modelos, perdón? ¿Cuál es el que tú verías más indicado para adentrarnos y poder conectar más con nuestros hijos? El método CERS, ¿alguien aquí ha leído Seres Humanos Únicos? ¿Sí? Es el mismo, el autor del libro es del método CERS. Entonces, a veces el método es un poquito más complicado, pero con papás, o sea, creo que de cajón, el libro Seres Humanos Únicos, que es lo que su mensaje es, en vez de querer cambiar al niño, pregunta por qué lo está haciendo. O sea, viene una y otra vez, o sea, y cuando entendemos por qué, se puede entender su función igual y modelar, o sea, cosas ahí, pero es verlo a través de sus ojos, y a veces ver algo como autismo como algo malo o apestoso que tenemos que corregir, celebrar lo único de los niños, o sea, ver sus fortalezas, estar en eso, porque todos tenemos fortalezas. Eso sería un lado. Y por otro lado, iría mucho sobre integración sensorial. O sea, eso yo creo que por conocer, porque muchas veces lo saben, o sea, los papás ya están haciendo todas las estrategias, incluso conozco autistas que ya llevan una vida aplicando estrategias, pero no sabían que tienen nombre, o sea, y los detonantes, el perfil para hacerlo correctamente. Entonces también de leer mucho sobre los detonantes, de qué puede causar ansiedad, qué puede causar esos momentos de crisis. Entre más lo conocemos y tenemos estrategias, es bienestar. Y creo que, y no lo dije, pero sí pienso, bienestar es autoestima. Autoestima
Yo intento hacer las cosas, me siento capaz, hago las cosas, estoy aprendiendo. Y eso de bienestar y aceptación viene de casa, no de nosotros. Entonces, estos son como 2 libros para entender a los niños o para entender al autismo lo más que podamos. ¿Se elabora un perfil sensorial a un niño autista? ¿Sí? ¿Y tendría que ir con una terapeuta ocupacional? ¿O con quién lo puedo practicar? Para tener el perfil sensorial de una persona, o sea, hay las terapeutas ocupacionales, pero no solamente el terapeuta ocupacional, una terapeuta ocupacional con conocimientos en el autismo. Y también me haría todavía más allá de eso, una terapeuta ocupacional que tenga conocimientos del autismo y que sea respetuosa con la neurodiversidad. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, hay muchos niños que son súper sensibles a los pies. Entonces, por ejemplo, las terapias, por ejemplo, sabes que le vamos a poner pequeñas texturas, diario un poquito de eso, un poquito del otro, aquí y allá, hasta que aguante tocar más texturas con sus pies. Yo lo hice con mi hija, y funcionó. Pero cuando hablas con adultos autistas, eso se llama desensibilización. Si hubiera algo que no les gusta a ustedes y diario dije, vas a ir a tomar un pequeño dosis de eso hasta que lo aguantes, ¿qué sentiría? O sea, cuando lo planteas así, todos dicen, no. Entonces decía, ¿qué ajustes? O sea, vamos a ver zapatos que sean más cómodos. Vamos a ver la manera que vayas, o sea, de qué tela se puede hacer, tus calcetas que sean los más suaves, o sea, hoy en día, o sea, no le vamos a poner las botas de los más duros si es sensible, pero hay zapatos, o sea, de que tienen mucho cojín, una manera de ir, o sea, de tratar de hacer la mayor parte de ajustes que quieras. Y lo que decía, hay papás que son, o sea, digo, yo no juzgo, o sea, es cada quien, pero hay papás que dicen, no, la vida real va a tener que usar todos los zapatos, yo quiero que los use y está bien. Pero yo digo, ¿y qué siente el niño? O sea, ¿qué piensas? ¿Por qué tenemos que ser como nosotros? ¿Qué crees? Son súper buenas preguntas. ¿Cómo crees que establecen el perfil sensorial los niños? Te hacen una entrevista a ti. Una gran parte es porque la terapeuta, si estuviera ahí, o sea, estaría dentro de la terapia en un salón sensorial con columpios. ¿Esto se parece a la vida real? ¿La está bañando? ¿La está dando a comer? ¿La está llevando al súper? Entonces, ¿quién tiene toda esa información? Los papás. Entonces, cuando generalmente en un perfil sensorial observa al niño, determina si se está moviendo por la masa de información que viene, tienen los papás. Entonces, lo que decía, ya saben sus perfiles sensoriales sin que le tengan nombre. Sí, es nada más de que ya, o sea, ese nombre, decir, estas estrategias funcionan. Eso es lo que se puede hacer, pero en verdad bueno, en mi opinión, igual una terapeuta ocupacional me va a decir, uy, Dios, esa señora, pero sí, o sea, las pruebas las tenemos para hacer perfiles sensoriales y una gran parte es información, o sea, porque no hay manera que lo sepan si no lo dicen los papás o alguien que conoce muy bien al niño. Entonces, sí, siento que lo saben, nada más necesito saber el nombre. Gracias. Buenas noches. Comentaba acerca de la recopilación de datos, ¿no? ¿Cree que sea recomendable llevar una bitácora específicamente en el día a día de las cosas que desregulan al niño? Sería buenísimo. O sea, yo te pregunto, muy buena pregunta, y te pregunto a ti, si te estuviera pasando cosas durante todo el día que te estaban desregulando y alguien tomara el tiempo a ver cuáles eran y buscar estrategias para ayudarte, ¿te gustaría o no? Es que me llamó mucho la atención porque hace un tiempo en una terapia que fui, personal, una catarsis, me pasaron una tablita que yo apuntara para las cosas que me alteraban. Entonces, traspolándolo a los niños, entonces, de cierta forma esto ayudaría, ¿no? Para identificar qué se podría trabajar. Qué buen ejemplo das. O sea, a veces uno
te dicen, y los imaginas si no tienes voz, o te cuesta comunicar, o hay algo que se llama interocepción. Interocepción es, le llaman el octavo sentido, es saber todo lo que está pasando dentro de ti. O sea, y va desde, por ejemplo, cuando tienes ganas de ir al baño, cuando tienes sed, cuando estás muy feliz, cuando estás triste, cuando tienes sueño, todos tus estados internos. Y así como hay diferentes auditivas, que hay niños que registran o reaccionan más ante sonidos, sabores, también a veces hay niños que lo que está pasando dentro de ellos no lo registran. O está la ansiedad y no lo saben. Hay niños que tienen ganas de ir al baño y no te dicen. Uno de los más comunes que vemos, por ejemplo, niños que nunca tienen hambre. Pero realmente sí tiene hambre. O sea, nuestro cuerpo está hecho para comer. O sea, créeme. pero bajo eso, o sea, los niños muchas veces no lo dicen, no lo registran. O sea, y también cosas de tristeza. Entonces, si alguien más alrededor puede ver esas cosas, apoyarles y darles ajustes sería mucho mejor. Es calidad de vida. Ok, entonces esta información podríamos consultarla con los terapeutas, ¿no? Porque ellos serían los mejores para interpretarlo. Muchas veces uno como papá tiene como un tipo de ceguera de taller. Pero muchas veces son la mejor fuente de información. Nos dice, ¿sabes qué? Anoche durmió mal, no ha ido al baño, no quiso comer, le cayó. O sea, todo el día nos están dando esa información. O sea, está muy alterado, está aleteando de más, está ansioso, o sea, lo saben. Pero si llevan un registro, o sea, es como detective, sí puedes descubrir patrones. O sea, no sé qué, o sea, cada niño es súper diferente. Igual unos sería muy claro y otros costaría más, igual unos. Y las estrategias, o sea, a veces son cosas muy específicas. Por ejemplo, los famosos chalecos. O sea, a veces, o sea, la verdad, yo confieso, yo no soy terapeuta ocupacional, yo no sé cuánto peso hay que poner ni cuánto tiempo. Si prefiero ir con una persona que lo pense, que lo mire, que me diga cuánto necesito o no, para no errarle, porque igual, pero, o sea, está moviendo mucho, pone un chaleco. O sea, si no era una diferencia proprioceptiva o algo, o sea, no sé, o sea, igual puede ser un daño en vez de un bien. Hay otras cosas que creo son más fáciles de ver. Por ejemplo, si dices, ay, cada vez que hay un ruido y vamos a estar tocando los oídos, pues ponle los audífonos, por Dios. O sea, ¿tú qué quisieras ante esas cosas? Pero creo que estás ayudando mucho más de lo que crees. Sí, pero llevar el registro sería todavía un poco más claro, y algunas cosas puede hacer, o sea, con Jessie o con un especialista, o quizás otras cosas necesite ir específicamente con alguien que tenga mucha información sobre integración sensorial. Sí, o sea, entonces dependería un poco de lo que está pasando. ¿Cuánto estoy? Gracias. A ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Nadie. Yo te digo, ¿Otra? Está bien. Para eso es el espacio. Perdón, pero es que tengo muchas dudas. Por ejemplo, mi hija usa polainas. Entonces, estas las usa durante su estadía tanto en la escuela para integración escolar y tanto en su terapia. Ahora, ¿cómo puedo saber si esas mismas polainas las puedo usar en casa? Porque a veces he notado que ella tiene como ciertos temblores, ciertos temblorcitos que maneja, o no sé cómo explicarlo, al momento de como que tiene, no mide exactamente qué tanto tiene que subir un pie o algo así. Entonces, ¿los usas veces al día? Creo que se los ponen por lapsos de tiempo. Estoy muy honesta, yo no soy tan especialista en eso, pero creo que sí le podrías preguntar con su terapeuta ocupacional si lo vieron o no. Y muchas veces también, no sé aquí cómo es, pero por ejemplo, antes se llamaba dieta sensorial, que era como establecer el perfil sensorial de la persona y durante todo el día tener una serie de actividades, o sea, que iban a usar buscando un estado óptimo para variar el perfil de cada persona. Dentro de ese perfil, o sea, muchas veces les dejan escoger cosas. Y digo, no sé cómo si escogiera tenerlo, sería un indicador que le gusta. O sea, pero también de preguntar con tu terapeuta, porque tiene muchos músculos y cosas ahí. Y no sé si alguna vez ustedes han usado polainas haciendo ejercicio o algo así, y cuando lo quitas sientes que estás caminando en la luna. Sí. Siento que eso es lo que le está pasando en casa. Entonces en eso, o sea, habrá que preguntarle a su terapeuta si es el peso correcto o no.
eso requiere un especialista. O sea, ese es un tema que me interesa mucho, pero no tengo suficiente perfil. Gracias. Bueno, en nuestro caso, mi hijo todavía no formula palabras, ni frases así. ¿Qué estrategia podemos tener en casa como para ayudarlo a la comunicación? O sea, porque sí he visto que se frustra cuando algo no entendemos. Y por más que le buscamos, sí creo que hay veces que los papás nos quedamos como, uy, ¿cómo le hago, no? Es súper pregunta. Quizás también de lo que decían, no creo que hay una solución rápida, pero hay muchas cosas. Y justo decía, antes de hablar, hay otras cosas que hacemos. O sea, y uno de ellos es la vinculación, el enganche con las personas que están. Eso ayuda, o sea, no es garantía que va a hablar, pero pues, si siguen con eso y por ejemplo empiezan a enseñar cosas que hacen los niños antes de hablar, por ejemplo, de señalar, de decir adiós con la mano. A veces empezamos con comunicación de señas, varían en cada niño. Algunos pueden trabajar PECS, proloquio, o sea, yo les confieso, tenemos niños que trabajan PECS, señas y proloquio. O sea, finalmente todos están trabajando para la comunicación, pero lo más importante es dónde vas a comunicar y por qué vas a comunicar. Entonces, crear esas situaciones donde estás muy enganchado y las razones por cuales igual ir buscando cosas muy simples. Por ejemplo, puede ser que señale, puede ser que haga un movimiento con la mano, que entregue una tarjeta, una aproximación a una palabra o algo así. Y normalmente es algo muy importante que trabajamos en la mayoría de las terapias, se llama una palabra más. Es cuando trabajamos comunicación con los niños. Si el niño todavía no habla, generalmente hablamos con palabras sueltas. Pon, dame, coche, mamá, muy claro. Entonces eso también ayuda y para que sea modelo, porque le decía, por ejemplo, si yo empezara a hablar en francés ahorita, que no hablo francés, pero si lo hiciera, o sea, probablemente no supieras ni dónde termina, ni dónde acaba la... Entonces muy claro, usando lo que llamamos el contexto. Todos los niños aprenden a hablar mediante el contexto. Por ejemplo, el clásico, muchas veces preguntamos, ¿cuántas palabras entiende el niño? Y dice, pues tantos, ¿no? Sabe, vámonos. Digo, si dices vámonos, si pones tu bolsa, las llaves del coche, que se afuera, y el niño te sigue, le preguntamos, o sea, ¿sabe que estás hablando? ¿Lo escucha? Pero quizás el mismo contexto les indica que quiere decir vámonos. Y en otro momento, si no llevas la bolsa y no están las llaves, y no vas a la puerta y dices vámonos, hay que ver si realmente lo entiende o no. Pero la forma en cómo aprende el significado de vámonos es a través de eso, del contexto. Sí, también, por ejemplo, si yo agarro y digo agua, o sea, es mucho más probable que vas a entender que es agua si estoy diciendo agua en otro idioma. Entonces, usar el contexto a tu favor, crear situaciones de motivación, de decidir, o sea, qué medio de comunicación estás buscando tú. Si sea una palabra, una seña, una tarjeta, y pensar que sea algo que esté dentro de su alcance. Porque a todos nos gustaría una conversación completa, pero hay que decir, bueno, más o menos una palabra más sería como la regla, pero sí, de tener, o sea, antes se trabajaba muchísimo, por ejemplo, con tarjetas e imágenes, di perro, di gato, di eso, y tardaba muchísimo tiempo. Y ya se dieron cuenta cuando ponían tarjetas de interés, avanzaba aún más. Ellos se dieron cuenta cuando se hace entre el juego con personas significativas, avanzaba aún más. Entonces, son como... O sea, cosas que van a apoyar en eso, y en el libro Hablando nos entendemos los dos, o sea, puedes aprender mucho sobre eso. También está Atención temprana para tu hijo con autismo, de Modelo Denver, es un muy buen libro, ya lo tiene. ¿Alguien más? Por ejemplo, en el caso de tener o usar los reforzadores de conducta, por ejemplo, si tú ¿a qué le vas más? ¿A los alimentarios? ¿A los juguetes? ¿O a los a las sociales, pegatinas o sociales? Pegatinas, sí. Ajá. También es buena pregunta. Cualquier cosa que los niños aprendan, creo que se busca que lo generalice. O sea, por ejemplo, que lo use lo más en la vida cotidiana. Entonces, entre más artificial sea el reforzador, más difícil va a ser de generalizar. ¿Sí? Entonces, quizás, o sea, por ejemplo, darle cosas de alimentos,
tiene la ventaja que se consumen muy rápido y puede ser un ensayo tras otro, porque el cheto se acabó, el dulce se fue. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, dices, oh, wow, funciona muy bien. Pero si trabajamos, por ejemplo, quizás una pegatina tiene que ver mucho más con orgullo que me gustó, o con acceso a un juguete, serían cosas que igual costaría un poco más retirarlo, porque igual si trabajo y le doy una rompecabezas como premio, si lo quiero quitar y hacer otro ensayo, va a costar. Pero si le doy rompecabezas como premio y trabajamos otra cosa bajo juego y puedo meter a socializar ahí y dejar a los reforzadores, para mí mejor. Pero, digo, y lo dije al principio de la conferencia, o sea, esos reforzadores están dentro de la vida de todos. O sea, cuando pagas algo en la tienda, es un tipo de reforzamiento, pero entre más natural puedas, quizás sería mejor. Y pasa algo muy curioso. Cuando se usa reforzadores muy artificiales, parece que aprenden cosas más rápido. Pero luego lo dejas de trabajar y 6 meses después, en algunos niños, ya no lo saben, porque ya le usaste el reforzador para otra cosa. ¿Sí? Y luego también a veces crea mucha confusión, o sea, que si no está el reforzador no quiero trabajar, o sea, el día que se acabó los chetos se puede ser muy... Entonces, entre más natural y social sea, mejor. Bueno, es mi opinión. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo como docente tengo una compañera que tiene un alumno con espectro autista. ¿Cómo podría trabajar con el niño? Porque, bueno, aparte de sus terapias, pues la mamá tiene que estar ahí con el niño porque, pues, además de estar con sus compañeros, se pone a gritar, se pone a llorar y la maestra no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo como docentes podríamos apoyar a los niños que tienen espectro autista? Súper pregunta. Ver su perfil. ¿Qué detona ese niño? O sea, por ejemplo, ¿cuándo está llorando? ¿Qué está pasando? Y generalmente, o sea, tienen que ver muchísimo con funciones ejecutivas, que no sabía qué tenía que hacer, cuánto tiempo, con qué materiales y cómo. Y ante eso sería la agenda. O sea, y va a variar de qué tipo de agenda, de acuerdo a las habilidades cognitivas del niño, van a ser imágenes, palabras. Perfil sensorial. O sea, si oyes cada vez que está cerca de la ventana, no presta atención, porque igual hay ruidos y eso. Es como ser muy buen detective a saber su perfil sensorial, ver qué puede causar su enganche. Muchos de los niños neurotípicos, o sea, tienen ese deseo de quedar bien con la maestra. Y aquí, digo, son fieles a su agenda y si tú coincides que bien y si no, o sea, igual no eres tan interesante. O sea, ¿cómo puedo incorporar sus intereses aquí para que sea más significativa? O también a veces sacar, por ejemplo, si la tarea es demasiado difícil, ¿cómo puedo simplificar para que lo entiendan? Pero también el mismo libro de Seres Humanos Únicos, digo, habla mucho sobre eso, pero sí, de ver, o sea, ¿qué le engancha? ¿Sí? O sea, ¿qué lo motiva? Entender su estilo de comunicación. Porque no sé si el niño es hablante o no, pero si es no hablante, decir cómo, o sea, puedo mandar mi mensaje al niño. Ese es muy variado, por ejemplo, de los niveles de apoyo de autismo, 1, 2 o 3. Un niño, por ejemplo, cuando es nivel 3, el espectro autista en la inclusión, o sea, vas a necesitar apoyos, o sea, alguna manera de comunicar alternativamente, apoyos visuales y muchísimas cosas para regularse y para conocer su perfil sensorial. Entonces, cuando estás ahí, antes de decir, ya no quiero que haga un berrinche, entender por qué está haciendo ese berrinche. Y es inevitable, se va a llegar un momento que va a tener un crisis. De hecho, berrinche no es la palabra correcta, debería decir crisis. Pero cuando llega a crisis, también es, o sea, ¿cómo puedo calmarle? ¿Y quién crees que quizás te puede dar las mejores estrategias? La mamá. Exacto. O sea, ¿qué le pone mal a tu hijo? Y cuando está mal, ¿cómo lo tranquilizas? Esos, o sea, son cosas básicas que hay que saber. Y también, durante el día, buscar momentos de felicitarle, de que hizo bien. Porque cuando a veces vemos el perfil sensorial de las personas con autismo y o sea, tienen diferencias ejecutivas y tienen diferencias sensoriales y queremos que vayan y funcionen como nosotros y que
su experiencia sea como la nuestra cuando no lo es. O sea, y no preguntamos por qué lo está haciendo. Entonces, de ver eso, creo que te ayudaría muchísimo, muchísimo, de tener información de los papás. Sí, y hay otras cosas, o sea, pero creo que no sé si es suficiente, porque yo puedo seguir sobre ese tema un buen rato. Muchas gracias. Bueno, aquí sería como mi función como terapeuta con niños con autismo. He notado el tema del control de esfínteres, que ya será un tema, no sé si un poco complicado, o bueno, todo este tema que es un cambio, el tema de la adaptación para ellos. Entonces mi duda es, no es mi duda, sino como un tip o algún consejo para nosotros como terapeutas, cómo ser el modo más amigable o el hecho de hacerlo más, lo que usted habla de bienestar para ellos, porque sí siento que es un cambio súper radical. Primero, control esfínteres, más o menos el mismo, es una buena pregunta de que surge mucho. Su perfil sensorial, porque muchos niños no quieren entrar en el baño, porque el baño, si lo pensamos sensorialmente, o sea, tiene olores, sonidos, o sea, la verdad yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta estar en los baños, y si puedo usar de mi casa mejor. Sí, o sea, sí, y entonces tratar, muchas veces hacer los baños son muy fríos, checar, o sea, preguntar con los papás qué les gusta, qué no. O sea, a veces también, por ejemplo, de que sus pies tengan un banquito, o sea, todo ver lo biológico y sensorial es primero. Que sus pies, o sea, tengan un banquito para que pueda hacer presión y sentarse bien. Algunos niños igual necesitan dónde agarrarse, algunos niños un adaptador del asiento. O sea, quizás algunos niños, por ejemplo, el sonido de bajar la palanca les puede dar mucho miedo. Entonces, quizás ante eso hay opciones de decir sale y alguien más lo baja, o bájalo y salte corriendo. Realmente es una estrategia, ¿eh? Y también, por ejemplo, a veces para limpiarse, o sea, toallitas húmedas al tiempo, o sea, pero checar ese perfil, hay muchas cosas ahí, sería como paso número 1, ¿sí? Y luego también, o sea, si el niño realmente tiene conciencia de que quiere ir al baño o no, y ya vamos a ver, no quiero generalizar, pero hay ciertos niños, por ejemplo, que dentro del espectro que pueden ver a mamá papá ir al baño y tienen habilidades de imitar. Y también de quedar así. Y hay otros niños que eso para ellos en ese momento no es algo importante. Entonces, si es un niño que aprende por imitación y puede ir ahí, nos puede comunicar, sería una forma. Pero cuando es otro niño que quizás no tiene un medio de comunicación, no entiende la diferencia, o sea, algunos niños no quieren dejar el pañal, o sea, de hecho le dicen, o sea, los papás nos cuentan, o sea, puede ir 2 días sin ir al baño si no le pongo el pañal. Entonces, en este caso, dice, bueno, vamos a poner el pañal únicamente en el baño. Y dice, no quiero estar en el baño. Pues entonces vamos a ver la manera que el baño sea más agradable. No sé, llevamos el iPad, llevamos su juguete, jugamos ahí. Pero es hacer una línea base y saber cuándo hay probabilidad de que vaya al baño y cómo hacer el baño que sea lo más agradable posible. Y también en eso, lo que decía de apoyos visuales. Muchos niños, o sea, no es necesario, pero en algunos casos sí. Este es el paso, o sea, en esa agenda lo que pusieron, apoyo visual, o sea, los pasos en el baño y qué sigue después. O sea, no vas a seguir aquí para siempre. Y después de eso, y normalmente poner algo padre después de ir. Pero entonces es tener los ajustes sensoriales, o sea, motivación. ¿Por qué querer ir al baño? ¿Para quedar bien con mamá y papá? ¿O tenés que usar un tipo de motivación externa, de algo que le gusta? ¿Sí? De igual, o sea, hay personas que se ofenden, pero es... decir, por ejemplo, vamos a manejar un reforzador en el baño, pero yo sé que muchos niños que funcionan, si tenemos el iPad ahí, si sé que más o menos entre 5 y 5 y media va a ser ir al baño, ir ahí con algo que le gusta mucho, para que vea, porque a veces hay niños que en interrecepción no saben que tienen que ir al baño. ¿Sí? Y cuando es eso, ahí sí necesitas apoyo de una terapeuta ocupacional, porque hay cosas que pueden hacer para que reconozcan más la sensación en eso, pero es sensorial, motivación, apoyos visuales y simplificar la tarea. Sí. Va a variar mucho de cada niño, pero son como 4 cosas necesarias.
Bueno, pues con esta última pregunta vamos a concluir el evento del día de hoy. No sin antes darle un fuerte aplauso a Carol. Y pues a nombre del Centro TEA de Intervención y de Serendipity le damos pues las gracias, Carol, por estar aquí en Chiapas. La verdad es que es un honor que nos acompañes y sobre todo pues que compartas tu conocimiento con todas las personas que estamos aquí. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por compartirme, por escucharme y permitirme compartir. Y para si podemos ser un grano para que personas autistas vivan mejor y se sienten mejor, estamos cumpliendo lo que buscamos. Compartir conocimientos y aprender entre nosotros. Es padrísimo. Y muchas gracias, Jessy, también por estar. Y gracias a todos. Yo quiero decir lo último. Para mí es muy importante que estemos otra vez aquí y que podamos compartir con personas reales que vivimos todos los días, con maestros, como lo dijimos anteriormente, con padres de familia, y que sea de tu voz propia, que podamos escuchar, porque estás muy capacitada y porque además eres madre de familia. Y pues a mí me da como el orgullo de decir, equipo, aquí está la persona que nos ha guiado también por tanto tiempo y que por mucho de ella estamos viendo logros ahora con nuestros pequeños. Entonces, mil gracias. Y gracias a todos.